Hoy. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Por la gracia de Dios, soy facilitador emocional y estoy aquí con el propósito de compartir con ustedes el taller del paso 2. Estamos en la 7.0, en el párrafo 7.0. Martita va a estar con nosotros, la compañera Marta, Elizabeth, va a estar con nosotros para ayudarnos en la lectura. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. Adelante. Buenos días, mi nombre es Marta, soy neurótica en recuperación y un miembro muy agradecido de este grupo y muy agradecida por poder estar en este momento aquí y prestar este servicio. Entonces iniciaremos con el párrafo 7.0. Dice así: el padrino prosigue. Poniendo mi propio caso como ejemplo, debido al tipo de educación que tuve, no aceptaba nada sin comprobación científica. Naturalmente respetaba, veneraba y hasta adoraba a la ciencia. Todavía sigo respetándola, pero ya no adorándola. Se me inculcó el principio básico de todo progreso científico: investigar y comprobar una y otra vez, siempre con la mente abierta. Cuando vine aquí por primera vez, mi reacción fue como la de usted. Pensé que este asunto de NA no tenía nada de científico, que no podía tra- tragarme nada de esto. Concluí que sencillamente no lo tomaría en cuenta. Por entonces me despabilé. Tuve que admitir que NA había logrado resultados prodigiosos. Noté que mi actitud para con estos no había sido nada científica. No era NA quien era intolerante, sino yo. Desde el momento en que dejé de discutir, pude empezar a ver y a sentir. Desde ese momento, el segundo paso empezó a identificarse suave y gradualmente en mi vida. No puedo precisar la ocasión o el día en que empecé a creer en la existencia de un poder más grande que yo, pero ahora estoy seguro que tengo esa creencia. Para ello me fue necesario dejar de oponer argumentos y dedicarme a practicar el resto del programa de NA con todo el entusiasmo de que soy capaz. Aquí termina el párrafo y vamos a la primera pregunta. 7.1. ¿Por qué puso su caso como ejemplo? ¿Qué trataba de hacer esta persona que estaba asesorando al recién llegado? Bueno, podemos participar, compañeros. Tenemos 3 participaciones de los que quieran. Pueden levantar su manita en este momento para contestar la pregunta. Gracias. Entre se animan, repito la pregunta. ¿Por qué puso su caso como ejemplo? ¿Qué trataba de hacer esta persona que estaba asesorando al recién llegado? ¿Quién se anima, compañeros? Bueno, como no hay quórum, hay que continuar.
porque la fiesta no se tiene que acabar. Hola, señor Víctor, buenos días. Entrando Hola, ahorita, Karina, bienvenida, you welcome to home. ya estoy en la vuelta de encontrar a alguien que lea, pero no sé hacer el servicio de lectura. No se te escucha bien, Cari. Ya que estoy haciendo la vuelta por el servidor, pedir no sé, Marta ya llegó, Martita. Sí, acá estoy, Cari. Ah, por eso digo que he dicho nada. Era que había visto en el chat que no habían servidores, disculpen, listo, no ha pasado nada, como que si no escucharon mi voz, disculpen, ya, gracias. Gracias, gracias, Karina, sabemos que estás ocupada. Bueno, como no hay quien levante la mano o quien quiera participar, pues entonces vamos a continuar con esto. Nos Víctor, repite. ahí tenemos la manito ahorita de Ana T. Ok, pues adelante, Ana. Eh, Padrino o la familia, pues lo que yo entendí era que era debido al tipo de educación que tenía, por eso fue que él escogió, bueno, fue lo que yo entendí, no sé si lo hice bien, gracias por el tipo de educación. Bueno, este, vamos a continuar, Marta. Sí, Víctor, Marta, ni tengo más manitos. ¿hay más, manitas? Pues No, no hay más adelante. manitos por el momento. Ok, bueno, no hay que atorarnos mucho, nada más hay que leer, pueden participar, damos un minuto, no participan, vamos para adelante, ¿no? No podemos detenernos mucho. Gracias. Este, ¿quieres repetir, por favor, la pregunta, Marta? Claro, Víctor. La pregunta dice así, ¿por qué puso su caso como ejemplo? ¿Qué trataba de hacer esta persona que estaba asesorando al recién llegado? Bueno, esta persona puso su caso como ejemplo porque estaba tratando de darle a comprender cómo él había llegado a creer. Al parecer, la persona tenía la misma idea o el mismo concepto que él, para que él se reflejara en ese aspecto de su falta de fe en un poder superior o Dios, como cada quien lo entiende. Mira, vi pasar un ratón bien feliz por aquí. Bueno, ese es el asunto, ¿verdad? Ahora, cuando él está diciendo esto a este principiante, está tratando de encontrar un reflejo para que pueda comprender el trabajo. Cuando dice, pongo mi propio caso, por ejemplo, ¿verdad? Y empieza a decir que se le había enseñado el principio científico de estar dispuesto en cuanto a los hechos se refiere. Esto indica que en su pensamiento científico no podía tolerar el tema de los grupos porque no estaba, no era nada científico, según él. Tenía un pensamiento
donde él decía, bueno, esto no tiene nada de científico, simplemente no lo tomaré en cuenta. Pero luego se despertó y entonces me he dado cuenta que no era el grupo el intolerante, sino yo, porque no había tomado en cuenta los hechos. Los hechos son los siguientes. Y aquí es donde habla del método de la sustitución, en cuanto a cómo él llegó a entender o a creer en un poder superior. Porque al final, pues la persona que está hablando como un ateo, como un agnóstico o ateo. Y la otra persona que lo está escuchando debe de ser alguien parecido a él. Por eso les hablo, pongo mi propio caso, por ejemplo. Ok, continuamos, Marta. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta dice, de acuerdo a la conversación de este guía espiritual, ¿cuál era su trabajo? No hay manitos. No tenemos manitos, Víctor. Me gustaría pues que participaran porque esto se llama taller, lo cual significa que todos trabajamos, ¿verdad? Y no hay respuestas malas, ni hay respuestas correctas o incorrectas, solamente respuestas. Aquí nadie califica, ¿sí? Y si no pensamos nosotros en lo que está diciendo el paso de la recuperación y no pensamos en las preguntas, entonces, ¿cómo es que estudiamos los pasos? ¿Cómo es que analizamos el paso? ¿Cómo es que lo razonamos? Nos damos cuenta que al dejar pasar el momento del análisis, del estudio, nos damos cuenta, naturalmente, o no estamos dispuestos a crecer o solamente a estar escuchando y no tenemos voz propia, no tenemos capacidad de razonamiento o no entendemos qué estamos haciendo por acá, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que todos participemos y que todos opinemos, pero claro que eso es libre, cada quien lo decide, pero necesitamos animarnos en ese aspecto. Veamos, ¿nos repites por favor la pregunta? Claro. De acuerdo a la conversación de este guía espiritual, ¿cuál era su trabajo? Bueno, su trabajo al parecer era un científico y estaba compartiendo con una persona como un apadrinamiento informal, porque le estaba dando una información para que él pudiera llegar a entender la manera en que funciona el paso de la recuperación. En este segundo paso que nos habla en su encabezado, llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Bien, yo quiero sano juicio, por eso estoy aquí. Adelante, Marta. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Cuando llegó por primera vez al grupo, ¿cómo reaccionó este hombre? Adelante, María.
Víctor, buenos días. No puedo participar hoy porque es que tengo niños, trabajo con niños. Este, Pues yo creo que llegó como todos, ¿no? Que estamos confundidos, no encontramos a veces, no encontramos, pues cómo salir de esto, ¿verdad? Bueno, yo hablo por mí, en lo personal a veces tengo muy buenos días, pero a veces también tengo unos días como muy difíciles y yo creo que la persona le estaba explicando todo lo que era científico, pero también le quería dar a entender que pues que no todo se puede comprobar, que a veces nosotros queremos encontrar, como yo hace poco le decía a una persona, me voy a salir poquito del tema, yo he estado leyendo y he tratado de analizarme por qué estaba teniendo tanto dolor y es porque yo dije que ya había perdonado, pero yo no sé perdonar, todavía no encuentro la manera de perdonar y vivo mucho en el pasado. Y también me di cuenta que era envidiosa porque cuando miraba que el papá de mis hijos mayores disfrutaba su con su pareja, hasta que nos separamos y mis hijos, me sentía enojada. Yo decía que si vendían una pastilla, yo era capaz de ir a pedir prestado para tomármela, porque es así como nosotros creemos que el cuerpo se cura, pero el alma no se cura así. Para el alma no hay una cura científica y para la cabeza que nos pueda decir. Entonces yo tengo que aprender que tal vez la ciencia me va a Es como, ayudar en como que algo fuera lo último físico, que yo que pero podía, pero no yo me va sí a llegué ayudar. como que llegué con esperanzas que me fueran a ayudar. ¿Verdad? Sí, Mm, entonces no me Esperanza. puedo Yo el primer día que yo llegué, Eh, me ayudó cuando por favor, compartí a la apagar gente. el Dije, oh, yo también micrófono tengo. que se No está todo, ¿verdad? escuchando. El iPhone de papi. Abre tu Continúa, micrófono, María, que es que se te cerró. María, abre tu micrófono, cerré Sí, todos es los que micrófonos. se cerró. No, lo que yo compartía con ustedes es de que yo quería sanar mi alma y mi cabeza como se sana el cuerpo cuando te duele un pie, te duele el estómago, que vas al doctor y te da algo. Pero he tenido que primero aceptar que yo como ser humano no me conozco. Entonces, si yo no me conozco, si traigo unos patrones de toda la vida que me enseñaron en mi casa o que la vida misma, yo decía también, me has dado cuenta que no puedo ser ni tan buena, ni tan mala, tan mala. ¿Por qué? Porque yo he tenido que crear herramientas en la vida para sobrevivir allá afuera, pero también tengo que crear herramientas para estar tranquila, porque yo lidio mucho con la ansiedad. De hecho, la semana pasada tuve una crisis y yo me sentía tan mal que lo primero que hice fue correr aquí a 2 bloques de mi casa. Hay una iglesia y ahí me senté y le pedí tanto a Dios que me iluminara, que me quitara eso, que cuando salí de ahí yo me sentí bien, pero el fin de semana yo pude abrir mi cabeza y darme cuenta que yo sufro por eso, por lo que les decía. Yo vivo en el pasado, enojada por todo lo que me pasó, por lo que ya no puedo remediar, odiando a la gente que ya ni siquiera vive. Entonces lo que yo tengo que hoy en día es aprender, como decía aquí la literatura, a de que no es científico, sino que tengo que pedirle a un poder superior, a guiarme por otras personas y agarrar, yo le decía, mi mente la tengo que agarrar con un leash, como en un animalito cuando lo estoy paseando a mi perro, que lo jalo, que no se vaya a otro lado, y volverla a jalar y decirle, y para allá no es. Eso ya pasó, ya se acabó, no puedes regresar. O sea, ese odio tienes que aprender y eso creo que me va a llevar tiempo. Me va a llevar, gracias a Dios siento que mi poder superior y gracias a que escucho a ustedes y a diferentes personas de los grupos de neuróticos y alcohólicos, que, que me estoy sabiendo por dónde estoy, qué es lo que me está causando daño, que no son las personas, yo misma me estoy causando daño. Y y eso es mi compartimiento, que les digo que no todo se va a poder comprobar con la ciencia. Hay algo más que no es la ciencia, que está dentro de mí.
porque la que se daña a sí misma soy yo, la que no puede lidiar con su ansiedad, porque en realidad yo miraba que, les quiero compartir algo ya pequeñito, creo ya me pasé. Yo ni siquiera miraba lo que me echaba a la boca cuando comía. Yo comía y comía ya, ay. Ni siquiera me sentaba a mirar qué había enfrente de mí. Yo estaba todo el tiempo en el futuro, en el pasado, en el futuro, en el pasado. Y hoy estoy agarrando ese caballo o ese perrito que es mi cabeza y decirle, hey, párate. Le jalo el leash y le digo, no te vas para allá. No te vas para allá. Te tienes que mirar esto. Y es como quiero seguir viviendo. Muchas gracias por todo, Víctor, y muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos dedican, porque es de muchísima ayuda. Gracias, es todo. Gracias a ti, María. Adelante, Cari. Recuerden bajar la manito después de hablar. Ya, gracias. Bueno, yo a mis malabares aquí no tengo mucha privacidad. ¿Me puedes repetir la pregunta, por fin? Claro que sí. Cuando llegó por primera vez al grupo, ¿cómo reaccionó este hombre? Bueno, el hombre de la lectura, no sé cómo reaccionó porque estoy dispersa en la lectura de hoy. Sin embargo, puedo decir por mi lado que yo llegué súper perdida. Estaba como gallina sin cabeza, caminando y por inercia y con mucho dolor. Y pensaba que por mucho que me esforzara, iba a entender todo rápido, porque me consideraba hiperestudiosa, me consideraba hiperresponsable, me consideraba hiper de todo. Y en mi experiencia fue que, pues, nada, tenía muchas mm, necesidades más, más dolor aún al tener que reconocerlo. Y pues ahora ando así, un poco más orientada Cari, se te va la perdida, voz. pero ahora no, sí, es que estoy en carretera. Listo, terminé. Gracias, Cari. Adelante, Mariana, que sería ya la tercera participación. Gracias, Mariana, Hola, adelante. hola, buenos días. Saludos a todos. Bueno, yo llegué primero no sé el señor de la lectura porque de verdad que no no puse atención, pero puedo decir cómo llegué yo. Yo llegué primero a Coda y destruida, por supuesto, por una relación no correspondida. Y después llegué, no, llegué, estaba oyendo un video y escuché que la neurosis era la que generaba toda la cantidad de otros problemas, ¿no? Que todo el origen era la neurosis. Y entonces busqué un grupo de neuróticos y entré en una contradicción en mi mente porque por un lado Coda decía una cosa y por el otro lado Neuróticos decía otra, todo aquello del amor y todo lo del amor y todo el tema del egoísmo y todo lo de darse, a darse amorosamente a los demás. Y como mi problema era de codependencia, yo no podía en ese momento darme amorosamente a los demás porque si me daba amorosamente a esa persona con la cual yo estaba teniendo ese problema, me iba a seguir destruyendo. Entonces entré como en una contradicción hasta que fui entendiendo un poco las cosas. Y bueno, no sé si me expliqué, pero por ahí va la onda, ¿no?
Ay, gracias por escucharme. Saludos. Gracias a ti, Mariana. Adelante, Víctor, con su opinión. Veamos, la pregunta, por favor, Marta. Marta, ¿no me escuchas, Marta? Ay, el micrófono estaba apagado. Disculpen, Mm. hablando sola. Cuando llegó por primera vez al grupo, ¿cómo reaccionó este hombre? Bueno, cuando llegó por primera vez al grupo, ¿cómo reaccionó este hombre? Bueno, primeramente reaccionó con recelos, es decir, que el grupo aparentemente no era nada científico, que simplemente no lo voy a tomar en cuenta, pero después él despertó y se dio cuenta de que sí era científico. Los pasos son científicos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque el alma no está enferma. Es el espíritu el que está enfermo. Y el espíritu contagia al alma. La causa es el problema espiritual. ¿Qué es el espíritu? El pensamiento. ¿Qué hemos torcido a nuestro espíritu? Nuestra manera de pensar, nuestra forma torcida de pensar. Nos comentaba María acerca de su caso personal, pero no puede derribar al pasado solamente con detener a la mente o detener el pensamiento. Tiene que haber otra acción. Y la otra acción es deshacerse del resentimiento. Pero para poder deshacerse del resentimiento, necesita entender los pasos del perdón. Para poder llegar a tener un perdón no solamente racional, sino emocional, ya que las emociones son de índole espiritual. Si no puede entender esta parte, no se va a recuperar. No se va a recuperar. Va a seguir bailando en la cuerda floja. Es grave, de verdad. Es grave no entender lo que tienes que hacer en un grupo para recuperarte. No solamente escuchar y luchar a solas. Cuando hablas de la ansiedad, hablamos de hacer ejercicios de respiración, ejercicios de ubicación, hablamos de eso. Pero si escuchamos, si no aplicamos, no hay recuperación. Si no nos liberamos del pasado que está muerto, un pasado que no existe, que solamente existen sus memorias actuales, que lo que piensas acerca del pasado es lo que te enferma, no es el pasado, es lo que piensas acerca del pasado. En el pasado no hay ningún tipo de herida, porque está muerto. Un muerto, ¿qué puede hacer? Nada. Yo he visto a los muertos y no hablan, no caminan, no piensan, no razonan, no hacen nada. Son simples espantajos. Es un cuerpo sin espíritu. Es un alma muerta. Se le denomina la perversa enfermedad del alma. ¿Por qué se le denomina eso? Porque, porque el espíritu enferma el alma, es decir, enferma la mente y el cuerpo. ¿Qué es el alma? Es el cuerpo. Es el ser.
y fue el hombre un ser viviente, porque hay seres muertos, pero un ser, un alma viviente, un ser viviente. Y así como hay almas vivas, hay almas muertas. Un cuerpo sin espíritu está muerto, es un alma muerta. Pero tenemos que entender eso porque luego hay una serie de conceptos o ideas que no son parte de una verdad que libera, sino son parte de la filosofía, de la psicología o la psiquiatría, que no libera, que no funciona. Tenemos que ver los pasos de la recuperación y enfocarnos al paso de la recuperación. En este paso estamos admitiendo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos tener sano juicio, que necesitamos de otras personas y de principios espirituales, pero más que todo necesitamos nuestra fe en un poder superior. Este hombre dijo, esto no tiene nada de científico, no lo tomaré en cuenta, pero después me desperté y me di cuenta que la intolerante o el intolerante era yo y no el grupo o el programa. El intolerante era yo, porque no había tomado en cuenta los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Si yo soy una persona en recuperación, ¿cuáles deben ser mis hechos? Primero, llegué con el deseo de quitarme la vida y ese deseo ya no existe en mí. Llegué con una tremenda depresión y un aborrecimiento hacia mí mismo. Eso ya no existe en mí. Mis emociones han sido sanadas. Llegué con una ira tremenda. Eso ya no existe en mí. Llegué odiando y eso ya no existe en mí. Llegué resentido y eso ya no existe en mí. ¿Por qué? Porque he sanado mis emociones. ¿Y por qué se han sanado mis emociones? Porque he hecho algo que los demás no han hecho. Los demás solamente siguen repitiendo sin comprender, sin entender realmente qué es lo que están haciendo en el programa de recuperación. Exactamente qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos dejando de hacer para lograr esto. Los 12 pasos son una técnica de sanidad emocional. Existe la recuperación. Alguien me comentaba acerca de que llegó a Neuróticos Anónimos, pero a lugares donde se compartían cosas que no eran de Neuróticos Anónimos. Llegó a Codependientes Anónimos, donde se compartían cosas que no eran de Codependientes Anónimos. Que había una supuesta madrina ahí enseñándoles el hinduismo, no sé qué otras cosas ahí, ¿no? Es una deformación del programa de recuperación y por eso es que no se recuperan, porque no ponen atención al paso de la recuperación. Van buscando un camino más fácil y cómodo. Van de grupo en grupo, van de lugar en lugar, porque no se centran en la recuperación. Quieren una varita mágica, cuando en realidad tienen que trabajar consigo mismos, pero no saben cómo trabajar. ¿Y por qué no se apadrinan? ¿Y por qué no preguntan? Porque quieren llevarse la recuperación ellos solos. Y si preguntan, preguntan a quien no sabe darles una respuesta. Bueno, mm, mm,
Gracias. Adelante. Gracias a ti, Víctor. Bueno, continuamos. ¿Puedes recordar los 5 pasos del método científico? Repito la pregunta. ¿Puedes recordar los 5 pasos del método científico? Adelante, Cari. Si mal no recuerdo, es observación, análisis, hipótesis, ah, teoría y ley. Listo, terminé. Gracias. No tenemos más manitas, Víctor. Bien. Bueno, pues ¿cuáles son los 5 pasos del método científico? Hay 2 métodos, el empírico y el científico. ¿De qué trata el empírico? El método empírico, el que se aprende a través del aprendizaje, a través de la experiencia personal, echando a perder se aprende, etcétera, ¿verdad? Eso se llama método empírico. Pero tenemos el método científico. Y el método científico es la observación, la hipótesis, la teoría. Y luego que tenemos la regla o la ley. Porque debemos de comprobar estos hechos. Estos pasos son científicos porque han demostrado a través del tiempo que la práctica de estos pasos de recuperación dan un buen resultado. Pero ¿por qué no les da resultado a algunas personas? Porque se los voy a repetir y no me voy a cansar de hacerlo. El capítulo 5 nos habla claramente de esto. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que practique concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables. Al parecer, nacieron así. La verdad es que carecen de la capacidad suficiente para ser honrados. Algunos de ellos logran recuperarse si logran la capacidad suficiente para ser honrados. Muchos de ellos sufren graves trastornos mentales y emocionales, pero si llegan a ser honestos, honrados, estos individuos pueden recuperarse. Entonces quiere decir que una persona que tiene 2 o 3 o 4 o 5 años y no se ha recuperado, significa que no es honrado consigo mismo, que no tiene un plan de recuperación, que piensa que yendo a un grupo y sentándose y escuchando va a recuperarse. Y eso no es así. Yo puedo meterme en una cochera y sentarme en la cochera
y me salgo y me vuelvo a meter y salgo y vuelvo a entrar y nunca me voy a convertir en un coche. Yo puedo ir a la universidad y nunca puedo llegar a ser universitario, pero si no entro a la clase, si yo no estudio, si yo no analizo, si no corrijo, entonces no avanzo. Si no avanzo, no voy a lograr voy a lograr profesionalizarme. Entonces, ¿qué es lo que le falta al enfermo? Motivación y esfuerzo, disciplina y ganas de recuperarse, porque creen más en la enfermedad que en la salud. Conocen más su enfermedad que la salud. Este paso nos dice que la salud mental es sano juicio. Tener salud mental es sano juicio. ¿Y cuál es la salud mental? Es el orden y la limpieza de los pensamientos. El orden y la limpieza de los pensamientos. Las memorias del pasado son solamente álbumes que están ahí. ¿Y cuál álbum tiene vida? Ningún álbum tiene vida. ¿O qué? ¿Las fotografías hablarán? No hablan. No hablan. Los videos hablarán si hablan, pero no razonan. Tienen una misma frase siempre. Van a hablar las mismas cosas porque ya no razonan. Porque es parte de un pasado, es una grabación del pasado. Es como una canción que escuchas y repites muchas veces. El pasado está muerto, no tiene vida y no hay ninguna herida. Lo que hay es una obsesión de odio, una obsesión de resentimiento, que lo único que hace es enfermar tu alma. Es tu espíritu, tu pensamiento torcido es tu espíritu torcido, que daña tu alma. Y esto es científico, claro que sí es científico, porque hay hechos. Si nosotros hemos leído lo que es la etiología es la parte de la ciencia que estudia las enfermedades. Ok, y luego nos dice el doctor Robert Grover, estos son los hechos, dice en el capítulo 2 de la etiología. Estos son los hechos. Y luego explica Grover por qué son leyes y por qué dan resultados cuando se aplican estas leyes en nuestras vidas, estas leyes de salud mental, de salud espiritual, de salud emocional. Cuando se aplican esas reglas, como resultados tienes amor y servicio. El amar no significa entregarme totalmente a nadie. El amar es compartir mi vida con otra persona, mi felicidad, mi gozo, mi estatus económico con otra persona. No significa que voy a pedirle que me ame. No, voy a darle mi amor. Amar significa dar y dar con responsabilidad. Pero como no sabemos amar, agarramos para todos rumbos. Creemos que el amor es ilimitado, que es incondicional. Tengo que amar incondicional. No, claro que tiene que haber condiciones. ¿O qué? ¿La fidelidad no es una condición? ¿Por qué sufren? Es que mi vieja me fue infiel. Es que mi marido me fue infiel. Entonces quiere decir que amar tiene condiciones, ¿no? Tiene condiciones.
Dios es amor. Y es el único que habla, que ama de manera incondicional, porque Él lo aporta todo. Todo lo aporta. Por eso Él ama incondicionalmente. ¿Por qué? Porque te da las condiciones para que tú cumplas esas condiciones. Te da el poder y el conocimiento para que cumplas esas condiciones. De lo recibido de tu mano te damos. O sea, en otras palabras, nosotros no tenemos nada para darle a Dios. Cumplimos sus condiciones porque Él nos da el poder para cumplir esas condiciones. Por eso es que el amor de Dios es incondicional. El amor del ser humano es condicional. ¿Podemos ver al amor de Dios como condicional? Sí, porque Él dice, el requisito para poder llegar a ser hijo de Dios es que te arrepientas. Y el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Las personas no se pueden arrepentir porque quieren, ¿no? Pueden confundir una culpa, un sentimiento de culpa, un miedo a ser reconocidos en su delito, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un reconocimiento profundo de nuestra incapacidad para amar. Es un reconocimiento profundo cuando tenemos asco de nosotros mismos por nuestro comportamiento tan horrible, tan perverso y desastroso. Cuando nos volvemos sensibles a la voz de Dios. Cuando tenemos el deseo de no quebrantar sus mandamientos. Porque pedir, pues cualquiera puede pedir, ¿no? Dame, dame, dame. Ay, Dios, dame salud. Ay, Dios, tócame aquí, quítame este dolor de cabeza. Ay, Dios, dame esto. Ay, Dios, dame dinero. Ay, Dios, dame casa. Ay, Dios, dame una mujer. Ay, Dios. Oye, sí, Dios no está ahí para darte esas cosas. Dios está ahí para instruirte y para que tú obedezcas. Para que te vaya bien, tienes que obedecer a Dios. Para que te vaya bien, tienes que obedecer el programa de recuperación. Pero si no lo estudias, si no lo lees, si no lo comprendes, ¿cómo vas tú? ¿Qué principios hay en tu cabeza? ¿Cómo vas a pensar bien si tu cabeza piensa mal? Tus sentimientos te engañan, tus pensamientos te engañan. La teoría del niño interior te engaña. La teoría de las heridas del alma te engaña. Y te engaña porque no tienes capacidad de discernimiento entre lo que es un programa de recuperación y el amor hacia Dios. No puedes distinguir entre un error científico y la espiritualidad. No puedes distinguir eso. ¿Por qué? Porque tu mente está engañada en eso. Te dicen, ¿cómo es posible que te digan que estás en un programa donde no te puedes recuperar? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? A mí si me dicen que un programa que es para mi recuperación y luego me dicen que no me voy a recuperar, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? No, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos y punto, porque si voy a estar enfermo toda la vida, pues ¿a qué vengo al programa de recuperación? No, es un programa de recuperación, lo cual significa que es un programa de abstinencia y de sanidad emocional, de lograr el control, el gobierno, el dominio
personal. Para eso es este programa. Para sanar las emociones. Alguien decía, no, es que en codependientes dicen que la codependencia es la raíz de todo. No es cierto. No es cierto. La mala gestión emocional es la raíz de la codependencia. La mala gestión emocional o la nula gestión emocional. Las malas decisiones que han tomado. El no saberse amar. El estar buscando respuestas afuera y aferrándose al hombre o a la mujer o a las cosas. Maldito es el hombre que pone su entera confianza en el hombre. No, no se puede recuperar pensando que si estoy trabajando en un programa y no me voy a recuperar, entonces ¿para qué? ¿Para qué vengo, no? ¿Para qué estoy aquí? Aquí deseamos que la gente se recupere, pero la gente necesita trabajar con ella misma. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudarle a transmitirle nuestra experiencia para que ellos practiquen en su interior y puedan sanar como nosotros estamos sanos en esas áreas que le dije. Yo no estoy sufriendo. Entonces, y si yo estuve confundido, como muchos de ustedes, hoy no lo estoy. Ustedes también pueden recuperarse, pero tienen que ser amantes del programa de recuperación, amar el programa, y para amarlo hay que conocerlo, y hay que vivirlo, y hay que compartirlo. Bueno, gracias. Adelante, por favor, Gracias, Marta. gracias a usted, Víctor. Continuamos. La siguiente pregunta dice así. Después de un tiempo de asistir al grupo, ¿el padrino en qué concluyó? Repito. Después de un tiempo de asistir al grupo, ¿el padrino en qué concluyó? Adelante, Cari. Bueno, depende del padrino. El padrino de la lectura, sigo perdida porque no entré a tiempo y no leí, no escuché la lectura. Sin embargo, en mi experiencia con los padrinazgos, me río nerviosamente. Este, hay padrinos que concluyen que pues dura un ratito para siempre la enfermedad. Y acá es diferente. Aquí estoy escuchando que sí se puede uno recuperar la parte emocional, manejarla. Aprender a manejarla es la clave. El autoconocimiento, el conocimiento del poder superior, en mi caso Dios. Y, y el otro punto, no recuerdo ahorita, creo que eran tres. El conocimiento de Dios y, ay, a estudiar, Cari. Bueno, listo, terminé. Gracias. Mi principio no personalidad es algo así. Chao. Gracias, Cari. Bueno, en cuanto se animan, yo quisiera participar. Bueno, el padrino, después de asistir a algunas reuniones, bueno, empezó como a cambiar su pensamiento y se da cuenta que no era NA el intolerante, sino era él.
ese momento dejó de discutir para empezar a ver y sentir diferente. Y ahí empezó como a crecer su fe, o ahí nació ese, esa creencia, una creencia distinta. En mi experiencia personal, yo llegué por la primera vez a un programa por, por complacer, por ayudar a mi esposo, porque él era el adicto, él era el enfermo, él era el problema, yo no, porque yo llegué con una gran negación y muchísimos kilos de soberbia, muchísimo más grande que yo, donde creía que yo era la superheroína que estaba sacando adelante los niños, que actuaba perfecto y él era el equivocado y él era el problema y él era fuera estaba todo el problema. Y a mí escuchaba con una incredulidad porque yo además tenía un concepto de siempre tuve a un Dios, pero este Dios era para pedirle y pedirle cosas y pedirle y yo decirle las soluciones y decirle que ocurra esto, que se recupere que haga lo que yo necesito que haga, que me dé lo que yo necesito que me dé. Pero eso era una fe completamente errónea y completamente soberbia, o sea, ahí no había fe porque yo me creía Dios. Tenía un ser que yo lo veía como que sí podía dar cosas, pero según mi criterio, ¿no? Y así asistía a talleres y a cosas donde yo decía, sí, para ellos que están tan mal, que no ven cómo es la vida, que no están actuando correctamente como sí lo hago yo. Y duré mucho tiempo en esa negación, en esa soberbia, hasta el día que sí, mis propias emociones enfermas, yo no me daba cuenta de lo enferma que estaban mis emociones, es que no me daba cuenta. Y lo más increíble, años así. Eh, yo llegué a tocar fondo, gracias, bueno, a ese ayuda que mi propio poder superior me dio que yo tocara fondo del dolor que yo sentía, de las emociones descontroladas que yo tenía, mis reacciones, que yo era causante y generadora de muchos de mis sufrimientos yo causaba los problemas. Y ahí pues sí empecé a cambiar ese concepto que yo tenía de un poder superior que no era, que no existe, que completamente errado para empezar a ver un poder superior amoroso que con tanto amor y paciencia ahí me estaba acompañando siempre en medio de mi locura y mi enfermedad. Y empecé en un momento dado, poco a poco, a ir sintiendo ese alivio. Sí, estoy en el proceso, sigo muy, eh, digamos, con disciplina trabajando y veo que hay unos avances y veo que sí voy sanando en lo que siento. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Y eso me da mucha alegría porque yo vivía en un muy insatisfecha. Yo vivía en un pozo como en un fango de insatisfacción, de frustración, de crítica, de que esto no me gusta, así no lo quería y esperando de la gente. Hoy voy como saliendo del fango, siento eso y eso es lo que va haciendo que mi fe crezca y que yo le crea a Dios, porque Él sí es el que tiene el poder
de ese arrepentimiento y de ese dolor que yo sentí en un momento dado por lo que yo misma hacía, no ya no por los demás. Y fue cuando empecé a vislumbrar la luz poco a poco. Gracias. No veo más manitos, Víctor. Bueno, lee la pregunta, por favor. Después de un tiempo de asistir al grupo, el padrino, ¿en qué concluyó? Bueno, concluyó que él no había visto los hechos. Y los hechos eran que las personas estaban cambiando, que las personas estaban logrando lo que él no podía lograr. Cuando él cayó, dejó de discutir y dejó de estar filosofando o peleando por la existencia de Dios, si Dios no existe o si Dios sí existe, y de estar peleando en ese aspecto, dejando sus ideas por un lado, abrió su mente y cuando empezó a escuchar a las demás personas, pudo entender el proceso de la enfermedad a la salud, pudo entender ese proceso, pudo darse cuenta de que los hechos afirmaban que ellos tenían razón. ¿Cuáles eran los hechos? Que el depresivo ya no estaba depresivo. Esos eran los hechos. Que la depresión ya no estaba. Que la conmiseración, que la ira congelada ya no existía. Que la ira era dominada. Que la persona que tenía lujuria hoy vivía en otro estilo de vida. Ya no practicaba la lujuria. Entonces, él pudo ver los hechos, pero si solamente vamos al grupo para ser parte de un escenario y no ser activos en el programa de recuperación, pues siempre vamos a ver a los triunfadores hablar de sus ganancias espirituales, mientras que los demás seguirán sufriendo ahí sentados en sus sillas, porque son espectadores, porque no le entran a la acción. Fao dijo claramente, acción es la palabra mágica. Acción es la palabra mágica. Una oración sin acción no funciona, no sirve. Es una fe muerta, una fe sin hechos no sirve. ¿Cuáles son tus hechos? Me dices que trabajas el programa de recuperación, pero ¿cuáles son tus hechos? ¿Sobre qué has triunfado? No, es que ya le bajé 2 rayitas. No, no se trata de bajarle 2 rayitas. Se trata de ya no reaccionar y dejar de sentir los síntomas del enojo. Yo puedo estar molesto, sí, soy neurótico, puedo estar molesto, sí, pero el estar molesto me va a durar 2 o 3 minutos y no más. Pero tampoco voy a gritar, ni voy a golpear, ni me voy a jalar los cabellos, ni voy a acusar a nadie. Esos 3 minutos los utilizo para un análisis interior y para lograr vencer esa molestia. Entonces, dejo de reaccionar, porque ya no vivo bajo mis caprichos o mis deseos personales. Me acoplo a la realidad de las cosas, valoro los hechos.
Si quiero ser diferente, tengo que accionar diferente. Pero si sigo pensando de la misma manera y actuando de la misma forma y quiero resultados diferentes, pues nunca lo vas a hacer, ¿no? Es como si sumas 1 más 1 es igual a 2. Ay, a mí me gustaría que fuera 3. Pero sigue sumando 1 más 1. Son 2. Eso no va a cambiar hasta que le pongas un dígito extra. Si pones un dígito 1 extra, van a ser 1 más 1 más 1 igual a 3. Ah, obtuviste el resultado. Tomás Alva Edison, cuando le preguntó el periodista, usted fracasó 800 veces. Y dijo, no, yo aprendí cómo no hacer un foco 800 veces. Pero en esas 800 veces, ¿cuántos cambios hizo Tomás Alva Edison? ¿Cuánto tuvo que razonar para poner un elemento extra o quitarle o ponerle? ¿Cuánto tiempo tuvo que razonar en ese aspecto? Lo practicó 800 veces de 800 formas diferentes. Y a las 801 vez logró hacer que un bombillo tuviera electricidad, tuviera luz, se hiciera la luz con un bombillo. Pero ¿cómo estás practicando el programa de recuperación? ¿Has pensado tú cómo lo estás practicando? ¿Qué es lo que haces y qué es lo que no haces? ¿Qué es lo que estás cambiando? ¿Has cambiado tu pensamiento? ¿Has logrado hacer lo que se te dice que se haga? ¿O sigues de ingobernable queriendo sacar agua del desierto? Entonces, necesitamos ver qué es lo que me dice el programa que tengo que hacer. Y yo lo tengo que poner por obra. Aquí este hombre está diciendo que él primero dijo, esto no sirve. No tiene nada de científico. Pero luego dice, me desperté y entonces, ¿qué pasó? Empecé a dejar de discutir y a abrir mi mente. Y entonces pude ver y sentir. ¿Pude ver qué? Pude ver la recuperación en otras personas y pude sentir que había una ¿qué? Esperanza de que también yo podía vivir ese proceso de sanidad que estaban viviendo esas personas. Que ellos estaban logrando lo que yo no podía lograr con toda mi ciencia. Eso es lo que él descubrió. Pero tenía que encontrar los elementos necesarios para poder recuperarse. Si yo me hubiera quedado en un grupo a la merced de lo que ellos entienden del programa, no me recupero. No me recupero. Ni puedo ayudar a otros a recuperarse. Porque ninguna persona que no se haya recuperado puede ayudar a otro. ¿Hasta dónde te va a llevar? Hasta el nivel de ellos. No te pueden dar más. Si ellos tienen abstinencia, te van a decir cómo ser abstinente, pero no te van a dar la recuperación. La recuperación es sanidad de las emociones. La recuperación, dijo Bill W., es un cambio profundo de personalidad. Esa es la recuperación. Y dice, y debemos sufrir un cambio profundo de personalidad
Véalo con sus propios ojos, tal como la ve Bill, el primer párrafo que está ahí, el número 1. Ahí dice claramente eso. Debemos de sufrir un cambio profundo de personalidad. Nada más que él no describió el método. Pero cuando pudimos entender que espíritu es pensamiento, cuando pude entender que el egoísmo no era mi problema, que mi problema era la gestión emocional, ¿por qué? Porque si yo no gestiono las emociones, mis instintos practican el egoísmo. Me llevan cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Pero si yo valoro mis emociones y en base al razonamiento espiritual decido actuar de manera correcta, entonces mi vida se va a corregir, porque estoy tomando la rienda de mis decisiones para vivir mejor, porque estoy aprendiendo a tener sano juicio. Si yo tomo una mala decisión es un acto egoísta, y quien va a sufrir por ese acto egoísta voy a ser yo. ¿Y quién lo está formando? Pues yo. Por eso el paso dice, hemos torcido nuestras mentes a una forma destructiva de pensar. ¿Cómo pues? ¿Cómo es que hemos torcido? Es lo que yo no entendía. ¿Cómo hemos torcido nuestra mente? No he querido torcer mi mente, pero sí se ha torcido tu mente. ¿Por qué? Porque piensas mal. Porque vives en base de mentiras propias y ajenas. Mentiras que te fueron implantadas, mentiras que te compras tú solo o sola, en falsos ideales, en la negación de la realidad. Entonces, por eso mismo estás enfermo emocional, porque tienes un pensamiento torcido. Y hay que limpiar, hay que enderezar ese pensamiento, porque el pensamiento es espíritu, la enfermedad es espiritual. Pero, ¿cómo entender eso, no? Pues tienes que comprenderlo, porque si no lo comprendes, pues vas a seguir enfermo siempre. Tienes que limpiar tu pensamiento y tienes que dejar de estar resentido. Por eso el cuarto paso es armonizar el pasado con este presente. Ese es el cuarto paso, que todavía no llegamos ahí. Armonizar el pasado con el presente. Ese es el cuarto paso. ¿Cuántos están dispuestos a armonizar el pasado con el presente? Lo escriben y no saben ni para qué lo escriben, ni por qué, ni qué es lo que están buscando. Y el quinto paso nos dice lo que buscamos. El quinto paso dice, pues, que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y una persona, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Y la naturaleza exacta de mis faltas no fue el egoísmo, no. Fue un instinto desbocado. ¿Y por qué estuvo desbocado ese instinto? Porque no gestioné mis emociones. No tomé la rienda de mi vida interior. Porque andaba a la deriva como un barco sin timón, llevado por los vientos de las personas de aquí para allá y de allá para acá, viviendo bajo las condiciones de otras personas que como yo estaban enfermas o peor que yo. ¿Mm? No había ahí ninguna dirección correcta, ninguna práctica de principios espirituales. Y nos consolábamos con la religión. Y no, como no podíamos cambiar, nos volvimos hipócritas, como los demás. Hipócritas. Entonces,
¿Para qué era la religión? Para que me perdonaran, para sentirme bien, para tener una acción social, para sentirme buenito. Pero sentirte bonito no es ser bonito, porque te sentías bueno un momento, pero en la realidad eras perverso y perversa. Y perverso y perversa significa una versión torcida de la vida. Tenías una visión torcida de la vida. Por eso necesitábamos de un poder superior. Y este hombre empezó a entender eso, de la idea de Dios que fue aceptando gradualmente. Poco a poco se infiltró en mí la idea de Dios. Yo no puedo decirte cuándo ni cómo empecé a creer en Dios, dice este hombre. De pronto se descubrió que tenía fe en un poder superior. Por la atención, por la apertura de mente, por la valorización de los hechos. Y para esto tuvo que hacer varias preguntas. Gracias. ¿Qué horas Gracias. son, Marta? Acá 11:34 en Colombia. Bueno, pues ya nos pasamos. Así Vámonos. es. Vámonos al siguiente segmento donde ustedes van a compartir abiertamente lo que ustedes deseen y van a preguntar, si quieren preguntar, van a preguntar. Van a tener 10 minutos de compartimiento. Yo agradezco a la compañera Marta por haber estado con nosotros aquí compartiendo. Ella va a seguir con nosotros en la coordinación, pero vamos a cerrar aquí la grabación para continuar, ¿verdad?